Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. La cumbre del G20 que tuvo lugar en Nueva Delhi este fin de semana concluyó sin más resultado que un comunicado final en el que los integrantes del grupo denunciaban el coste de la guerra en Ucrania, pero eliminando aristas y afirmaciones problemáticas como las que emplearon el año pasado tras la cumbre de Bali. En aquel momento se pensaba que de un modo u otro se conseguiría llegar a un acuerdo de paz satisfactorio para ambas partes en breve, pero no ha sido así. La guerra encadena ya 18 meses y no tiene pinta de resolverse a corto plazo. La tensión generada por una guerra tan larga y sin final a la vista hizo temer que el G20 no se pusiese de acuerdo para un comunicado conjunto. Pero el sábado por la tarde el primer ministro indio, Narendra Modi, anunció que por fin habían consensuado un documento. La declaración final evitaba nombrar a Rusia, se limitaba a decir que, conforme a la Carta de Naciones Unidas, todos los estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza para buscar adquisiciones territoriales contra la integridad territorial y la soberanía o independencia política de cualquier estado. Pero siempre, como podemos ver, evitando recordar las resoluciones de la ONU de 2022 que condenaban la invasión rusa. Para esquivar posibles inconvenientes, la declaración hacía hincapié en el impacto de la guerra en la seguridad alimentaria mundial, la interrupción en las cadenas de suministro y el alza de los precios. La cuestión era no predisponer ni a Rusia ni a Estados Unidos y sus aliados contra el documento, y Modi lo consiguió, empleando un lenguaje extremadamente alambicado y que venía a no decir prácticamente nada. El gobierno ruso, representado en la cumbre por el ministro de Exteriores, por Sergei Lavrov, Putin, como vemos, sigue sin prodigarse por el extranjero por miedo a ser detenido y entregado al Tribunal Penal Internacional. Pues bien, este hombre Lavrov, quiero decir, se felicitó por el contenido de la declaración, que a su juicio logra un equilibrio entre las opiniones del llamado sur global y de las potencias occidentales. Joe Biden sí que se desplazó hasta Delhi para encabezar la delegación estadounidense. Allí anunció que tiene previsto construir un corredor comercial que una Europa, Oriente Medio y el sur de Asia. Este corredor se sustanciaría en un acuerdo al que se sumarían los países del Golfo Pérsico y la India. Esta sería la respuesta de Washington a la nueva ruta de la seda promovida por el régimen chino. Pero al menos por ahora esto queda exclusivamente en el ámbito declarativo. No hay un plan claro detrás ni unos plazos de ejecución, pero supone un esfuerzo para contrarrestar la influencia china en aquella región. Xi Jinping no pudo dar réplica porque tampoco asistió a la cumbre. En su lugar envió a su primer ministro, a Li Qiang. El gran vencedor de una cumbre que no ha servido para nada ha sido, de cualquier modo, Narendra Modi, que ha empleado este evento como reclamo propagandístico dentro de su país y que, aprovechando la ausencia de Xi Jinping y de Vladimir Putin, ha sacado pecho exhibiéndose como un estadista de talla global frente a los medios de comunicación de todo el mundo. El protagonismo de Modi ha sido absoluto frente al de las potencias europeas, que han pasado completamente desapercibidas. Modi y Biden dominaron a lo largo de la cumbre, dominaron de hecho toda la cumbre de Nueva Delhi. Putin y Xi Jinping la ignoraron, pero tuvieron más impacto estos dos en la agenda que los 7 líderes europeos que asistieron en persona. La cumbre anual del G20, que como bien sabemos reúne a las principales economías del mundo, se celebró en Nueva Delhi el fin de semana pasado. Hay cumbres del G20, cumbres por todo lo alto, quiero decir, desde hace unos 15 años, desde el año 2008. Bueno, la primera, de hecho, tuvo lugar en Washington y fue muy hablada, fue a finales de aquel año, justo poco después, 1 o 2 meses después de que quebrase Lehman Brothers, y es, yo creo, la cumbre del G20 que ha tenido más atención mediática y en la que se trataron temas de mayor importancia. Desde entonces, pues han celebrado una cada año, o algún año han celebrado 2, como el propio año, en 2009 celebraron 2, hicieron una en Londres y luego otra más en Estados Unidos. Estamos hablando de plena crisis económica. Hicieron otras 2, si mal no recuerdo, también en el año 2010. Luego con la pandemia se paró, le tocaba celebrar la Arabia Saudita
y no pudieron hacerla presencial, la tuvieron que hacer de manera telemática, ¿no? Luego ya a partir de 2021 volvieron. En 2021 fue en Roma, en el año 2022 se hizo otra más la que tocaba en el año, que se hizo en Bali, en Indonesia, que era el país que presidía en aquel momento el G20. Es un grupo, como bien sabemos, que no tiene tampoco demasiada importancia, esa es la verdad. Hablábamos la semana aquí de la semana pasada, vamos, de los BRICS. Pues bien, esto viene a ser algo parecido, pero con muchos más participantes, pues tantos como 20, o mejor dicho, deberíamos decir 21 desde este año. El objetivo del G20 es hablar de economía, o era por lo menos. Este grupo se estableció como tal en el año 1999 y su objetivo era servir como una especie de foro para la discusión y la coordinación en torno al crecimiento económico mundial, la estabilidad financiera del mercado, etc. De hecho, durante sus primeros 10 años pasó completamente desapercibido. Esto fue hasta el año 2008, el año de la crisis. Era una cumbre de ministros de finanzas. Realmente no iba nadie más. Apenas se llevaba unos pocos breves en la prensa. Fue a partir de 2008, como os decía antes, cuando se transformó ya en una supercumbre, en una cumbre de jefes de gobierno. Su agenda además empezó a ampliarse considerablemente y desde entonces pues abarca cuestiones de lo más variopinto, como aparte de la economía, pues hablan de comercio mundial, de cambio climático, por supuesto, de las migraciones, de la paz mundial, etc. El G20 acoge, como dice su nombre, a 20 miembros de los 5 continentes, priorizando la importancia económica. No están todas las principales economías del mundo porque se buscó que estuviesen representadas. Si estuviesen las principales economías del mundo, pues entrarían evidentemente muchas más economías europeas y obviamente no están representadas. Trataron de que hubiesen países de Hispanoamérica, del sudeste asiático, etc. Bueno, los miembros son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos y luego la Unión Europea, que no es propiamente un estado, pero es una confederación de estados. Y os decía antes que han pasado a ser 21 porque desde este año pasan a ser 21, porque han incorporado como miembro también a la Unión Africana. Así que habrá que llamarlo desde este momento G21. Si quieren volver al número par, tendría España que solicitar la admisión. No creo que dudasen en dársela, desde luego, porque es observador permanente desde su fundación. Este año no ha ido Pedro Sánchez por razones médicas, al parecer tenía COVID y no pudo ir para allá, pero vamos, siempre el primer ministro español asiste como observador permanente. Bien, dicho de una manera muy breve y directa, el G20 realmente no sirve para nada y nunca ha servido para nada. Como casi ninguna organización internacional, en esto no vamos a engañarnos. Pero claro, al tratarse de una reunión anual con jefes de gobierno, con presidentes, primeros ministros de los principales países del mundo, pues algo así levanta cierto interés en la prensa. ¿Para qué engañarnos? Aunque solo sea por mirar las fotos y ver cuánto tiempo han hablado y cosas así. Cada año se celebra una cumbre y por lo tanto esto es repetitivo, se va viendo. Se han ido, pues en los últimos 15 años se ha visto pasar un montón de presidentes de Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos no tanto, empezó siendo Obama y hasta el momento presente, que está Joe Biden. Y lo mismo pues se puede decir de otros muchos países. Tantos como 20, caray, además de países muy importantes como pueden ser Francia o Alemania o el Reino Unido. Y esto permite tomar la temperatura como mucho. Bien, hasta la fecha se han celebrado un total, lo tengo aquí apuntado, 18 cumbres. La de este año ha tenido lugar en Nueva Delhi, la del año pasado tuvo lugar en Bali, como os decía, en Indonesia, y la del año próximo tendrá lugar en Río de Janeiro, en Brasil. Este último año ha sido, por lo tanto, el de la presidencia de la India. Normalmente eso pasa sin pena ni gloria, eso de ser presidente del G20, en el país que ostenta la presidencia, quiero decir, no se enteran ni siquiera los ciudadanos. No ha sido el caso de la India. Durante el último año, Narendra Modi ha utilizado, desde que recibió de manos de Indonesia la presidencia en la cumbre de Bali, pues se lo ha tomado muy en serio. Ha utilizado de forma muy intensa su cargo de
presidente, entre comillas. Él no es presidente de la India, es el primer ministro, pero sí era presidente del G20, que es un grupo importante, y eso de cara a la galería, pues por lo menos en la India debe de vestir mucho. El país lleva un año empapelado con retratos de Modi y reclamos sobre la importancia de la India y de su primer ministro en el concierto mundial. En fin, cualquier cosa que hayáis, y si habéis estado en la India en los últimos meses, pues seguramente lo habréis visto con vuestros propios ojos. Como era de prever, teniendo en cuenta todos los meses que le han precedido, Modi estaba decidido a aprovechar al máximo esta cumbre, que es el cierre final. A la presidencia, de nuevo, entre comillas, entre 3 millones de comillas, no le presta atención nadie. Pero la cumbre, mal que bien, sí tiene periodistas, ¿no? Tenían esto dos públicos distintos que atender, y Modi se lo había preparado muy bien. Por un lado, el público interno, es decir, los propios indios, y por otro lado, el público externo, el resto del mundo. El primer ministro de la India y su partido, se llama Partido Popular Indio, allí se conoce como Bharatiya Janata, o BJP, vamos, por esas siglas, tienen la vista puesta en unas elecciones. No olvidemos que son políticos. Las elecciones del año próximo se celebrarán entre abril y mayo de 2024, pero no hay fecha establecida todavía. Y no pintan demasiado bien para Modi. Lleva ya 8 años en el poder y, bueno, pues el poder desgasta mucho, como es lógico, me consta. Yo no es que siga muy a menudo la política india, ni mucho menos, pero sí me consta que tiene tantos detractores como partidarios. Vamos, que está algo dividido el país con los temas de la política, especialmente Modi. Las encuestas, por las que he podido ver para preparar este programa, le dan la victoria, pero por la mínima, apenas un par de puntos porcentuales por encima de su principal oponente, que es un tipo llamado Mallikarjun Kharge, que es el candidato del Congreso Nacional Indio. Este partido seguro que os suena mucho más. Es el partido de Jawaharlal Nehru, el Pandit Nehru, bueno, uno de los padres de la India moderna, también el de Indira y el de Rajiv Gandhi. Vamos, el partido de la independencia, podríamos llamarlo así. Bien, le saca 2 puntos a Kharge, pero la verdad, falta mucho aún. Es decir, estas son las encuestas del mes de agosto. Hasta el mes de abril, mayo del año que viene pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar para bien, para Modi, o pueden pasar para mal. Bien, cuando la India asumió la presidencia del G20, en diciembre del año pasado, exactamente, la cumbre de Bali fue en noviembre, todo indicaba que Modi echaría el resto con esta historia. Hasta 100 monumentos de todo el país estuvieron iluminados durante una semana para celebrarlo, con la fanfarria mediática propia. Los periódicos han llevado durante este año anuncios a página completa, pagados por el gobierno, naturalmente, para informar a los lectores que la India ostentaba la presidencia del G20. No querían, además, que esto se quedase en una cumbre, una simple cumbre, un par de días que pasan volando, ¿no? En el mes de septiembre. La intención de Modi era que, desde el principio, además, era organizar muchas reuniones sectoriales con ministros y altos cargos de los países miembros, y no celebrarlas en Nueva Delhi o en Bombay o en Calcuta, las ciudades principales, sino llevárselas a ciudades, incluso ciudades pequeñas de la India, para que llegasen estos altos cargos o estos ministros o viceministros de todo el mundo y pudiesen, bueno, ellos mismos ver cómo estaba el país, y sobre todo que eso se pudiese dar en la prensa local. Hasta 200 reuniones en 56 ciudades distintas se han celebrado durante este año en la India, en los últimos meses, vamos, a raíz de la presidencia. La idea era transmitir a los indios que Narendra Modi es un gran estadista y que el país ha avanzado mucho en estos 8 años. Esta era la parte, digamos, interna, el frente interno. Y la verdad es que Modi en esto ha aprobado con nota, ha sacado un sobresaliente, porque ha sido uno de los grandes temas que ha tratado los periódicos, naturalmente la televisión, dentro de la India desde diciembre del año pasado. Era omnipresente este asunto, y Modi estaba, que ya digo, es un simple primer ministro, estaba haciéndose pasar en cierta medida por una especie de presidente de las 20 principales economías del mundo. La guinda para todo ese pastel del G20 era la cumbre.
esos 2 días mágicos, ¿no? La cumbre de este fin de semana. En Nueva Delhi aterrizarían los principales líderes mundiales y Modi pues les estaría esperando allí al pie de la escalerilla del avión, todo con cámaras, y no solo cámaras de las televisiones indias, sino de las de todo el mundo. Solo verían en la India, naturalmente, pero también en el extranjero. Porque a cada presidente o a cada primer ministro, esto da igual el país que sea, le acompaña siempre una cohorte de periodistas, de fotógrafos que informan lo que hace, lo que va haciendo el presidente, vaya donde vaya, aunque esté haciendo una estupidez que no le interesa a nadie, pero al ser el presidente o el primer ministro, pues tiene ahí las cámaras encima. Vamos, que los políticos, y más tratándose de primeros ministros y presidentes, crean actualidad, generan agenda informativa, aunque luego realmente no haya nada. Es el famoso periodismo declarativo. Fulanito ha dicho, menganito ha contestado, zutanito ha estado en tal sitio, no ha dicho nada, pero simplemente hay unas imágenes y eso ya se convierte en noticia. Esto pasa en todos los países del mundo. Así que en el momento en el que cualquiera de estos primeros ministros o presidentes aterrizasen y bajasen por la escalerilla del avión, rodeados de periodistas, eso llevaría a que los medios de todo el mundo llevasen la noticia en portada y abriesen los informativos de televisión con la cumbre del G20. Para Modi esta cumbre de Delhi ha sido todo un éxito. Y vamos, no me cabe la menor duda y no hay más que echar un vistazo al eco internacional que ha tenido. Desde el punto de vista de marketing político, total, para el primer ministro del país. No es que se hayan tomado decisiones o se hayan llegado a acuerdos, porque no ha sucedido, pero al menos ha aparecido en lugares donde no aparecía el primer ministro de la India. La India, no olvidemos que es un país que vive muy de puertas adentro. Y por supuesto, de puertas adentro propiamente, dentro de la propia India, ha sido un éxito sin paliativos. La cosa es que a pesar del ambiente de celebración que trataba de transmitir el gobierno, algunas cosas fallaron. Para empezar, tanto el presidente ruso, es decir, Vladimir Putin, como el presidente de China, Xi Jinping, no asistieron a la cumbre. Es probable, no sabemos por qué Putin no fue, es probable que decidiera perderse la cumbre. Pues quién sabe, quizá porque tenía miedo a que lo detuviesen, aunque la India no ha firmado el Estatuto de Roma y por lo tanto puede pisar la India sin miedo. No olvidemos que Putin está en busca y captura por el Tribunal Penal Internacional. Quizá se debió a eso, o quizá, y esto es más probable, a la incomodidad de tener que encontrarse con los líderes europeos. Con el canciller alemán, con el primer ministro del Reino Unido, con la primera ministra de Italia, en fin, con el presidente de Francia, con el propio Joe Biden, en una palabra, y tenerles que estrechar la mano. Y esto, o que les recordasen algo que no quiere escuchar. No olvidemos que todos ellos le conocen, y le conocen desde hace un montón de años. Así que probablemente no fue precisamente por eso, para no tenerse que encontrar ahí. Y Xi Jinping, pues no sabemos muy bien por qué no ha ido. Ya acudió a la cumbre de los BRICS en Johannesburgo hace de esto un par de semanas y debió considerar que en Delhi no se le había perdido nada. Así que envió a Li Qiang, que es su primer ministro, para que saliesen las fotos y participase en las sesiones. Unas sesiones en las que se debatía de nada para terminar diciendo nada. Las relaciones entre la India y China, además, nunca fueron buenas. Os lo explicaba en el programa que hice sobre la cumbre de los BRICS. Son 2 países que compiten directamente, y que además tienen una disputa fronteriza muy amarga y desde hace 60 años en la frontera del Himalaya. En el curso de la cumbre, como os digo, no se trató nada importante y por descontado no se alcanzó acuerdo alguno. Estas cumbres no sirven para nada y el G20 en sí mismo tampoco sirve para nada, salvo para el uso propagandístico que le quiera dar el gobierno que acoge la cumbre y que ocupa la presidencia. En el caso de Modi le ha dado un uso muy intenso dentro de la India. Al final todo se queda en una declaración consensuada, naturalmente, en la que se mide con regla de precisión y se pesa con una balanza también de precisión cada palabra y cada verbo. Todo se mide ahí, todo. Ves que está redactado con un escalpelo. Este año había dudas de que consiguiesen incluso llegar a ese documento consensuado, porque la política internacional, como bien sabemos todos, anda muy revuelta. El año pasado en la cumbre de Bali, que se celebró en noviembre, y a la que Putin tampoco asistió, el tema central era inevitable, pues fue la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania. Este año ni siquiera eso. Se han quedado en el ruego
de que los países del mundo sean buenos y los estados, si se abstengan de amenazar o de emplear la fuerza para ganar territorio a expensas de otro. Una perogrullada, algo que conoce cualquier gobernante que no puede invadir a su vecino. Probablemente a instancias de la India, el comunicado trató también de meter algunos problemillas extras. Trató de meter los problemas de deuda del denominado Sur Global, insistiendo en la necesidad de promover el desarrollo sostenible y cumplir los objetivos climáticos establecidos por el Acuerdo de París de 2015, que empieza a quedar ya lejísimos. El resto, pues el documento tampoco es muy largo, lo tengo delante, es pura palabrería sin consecuencias. Piden, por ejemplo, destinar 100.000 millones de dólares provenientes del norte global, así utilizan este tipo de categorías académicas, del norte global, para que el sur global cumpla con el Acuerdo de París y la voluntad de alcanzar el objetivo de cero emisiones para el año 2050. Vamos, nada nuevo, nada que no hayamos oído, pues no lo sé, cientos de veces, en cientos de cumbres de todo tipo desde el año 2015. Por iniciativa de Estados Unidos, y este tema ya parece algo más interesante, los miembros del G20 firmaron un memorando de entendimiento, si se me admite el calco directamente del inglés, para impulsar un corredor, que lo han llamado Corredor Económico India-Oriente Medio Europa. Si se realiza, que ya veremos, el proyecto es un proyecto muy ambicioso, implicaría, por ejemplo, tender cables submarinos, más de los que ya hay, para facilitar las telecomunicaciones y mejorar el acceso a la red. Implicaría también crear redes de energía limpia, por supuesto, eso es como lo han puesto, y garantizar enlaces seguros a Internet desde los lugares más remotos de Asia. Sería algo así a grandes rasgos, como la respuesta estadounidense a la Franja y la Ruta, es decir, la nueva ruta de la seda que pusieron los chinos hace unos años en marcha, que son realmente dos rutas, una por tierra, la ruta de la seda propiamente dicha por tierra, y otra por el Índico, en lo que se conoce como el collar de perlas. Se le llama así, con esa metáfora tan bonita, por la forma de collar que tiene la ruta al circunnavegar la península del Indostán. Bien, esto es un proyecto tampoco con demasiada precisión, No han concretado mucho, ya veremos si se pone en marcha o no se pone en marcha, o es simplemente que necesitaba Joe Biden llevarse algo a la cumbre y improvisaron en el Departamento de Estado esto sobre la marcha. Los saudíes le han dicho que sí, que vale, que perfecto, que de acuerdo, los emiratíes también, los indios estaban dispuestos a decir a todo que sí porque estaban acogiendo la cumbre, y los europeos que también, que todo perfecto. Esto crearía un problema, y es que tiene que meter en este proyecto a Israel y a un montón de países árabes que no le reconocen. Así que creo que los inconvenientes para poner esto en marcha son mayores que las ventajas ahora mismo, que las ventajas de las que disponen. Bien, ninguno de estos objetivos y proyectos viene acompañado de compromisos vinculantes, ni lo del clima, ni el proyecto del corredor económico. Nada. Por lo que son, a ver si me entendéis, como escribir en una barra de hielo. Este comunicado se olvidará en unos días y ahí quedará la cosa hasta la cumbre del año que viene, que como os decía antes será en Río de Janeiro, ya con Lula da Silva como presidente del G20. Para lo que sí ha servido es para que Modi se beneficie de todo lo que ha traído. La cumbre se ha celebrado en un gigantesco palacio de congresos de Nueva Delhi, se llama Bharat Mandapam, que fue inaugurado a finales de julio con la idea de que acogiese este evento. No ha escatimado en gastos, la cumbre ha costado 120 millones de dólares salidos del contribuyente indio, y en la India ha tenido, por supuesto, como os decía antes, una cobertura mediática masiva. Pero, aunque la declaración final sea pura filfa y nada de lo que se habló allí sea vinculante, de esta cumbre sí se pueden sacar algunas conclusiones importantes, o al menos pistas. La primera tiene que ver con el triunfo diplomático y personal del primer ministro indio, de Modi. Con Xi Jinping y Vladimir Putin ausentes, Modi dominó el escenario, convirtiéndose casi en el único protagonista. Ni siquiera Biden le hizo sombra, porque Biden no está con sus problemas de motricidad para hacer sombra a nadie. El ascenso de la India es sin duda positivo para los intereses occidentales. China y Rusia tratan de forjar una gran coalición antioccidental en el sur global, si es como lo llaman. Aquí la India sería un contrapeso importante. La India quiere reformar, no demoler el actual orden de cosas. No es propiamente un aliado de Occidente, pero tampoco lo es de China y Rusia.
Modi ha colocado el país, en cierto modo, en el mismo lugar que Nehru puso a la recién nacida República India en los años 50, la Guerra Fría. Ni con unos ni con otros, una especie de cabeza de un nuevo movimiento de los no alineados. Otra de las cosas que se han visto en Delhi es cómo la influencia europea es cada vez menor. No podía ser de otra manera. El lento crecimiento económico de los países europeos, su declive demográfico, su debilidad militar y el enfoque poco realista de la política mundial que tienen en la Unión Europea, todo eso junto limita mucho el papel de los europeos en los grandes asuntos mundiales. La posición de las potencias europeas está muy comprometida. Francia ha perdido su condición de gran potencia en el África central y sahariana, esto lo tenía desde tiempos de las colonias. Rusia ha puesto en jaque energético a sus vecinos y con la invasión de Ucrania les ha obligado a tomar cartas en el asunto, a pesar de ellos, a pesar de que el problema estaba ahí desde hacía años, pero no querían afrontarlo. En el caso de Turquía, pues el objetivo principal, casi único, de la política exterior turca era unirse a la Unión Europea. Hoy no. Hoy Turquía ha dado la espalda a la Unión Europea y la influencia de Europa en todo Oriente Medio está en declive también. China parece dispuesta a desafiar a la industria automovilística alemana, los precios de la energía están altísimos y esto está acelerando la desindustrialización del continente. En fin, un rosario de desgracias bien conocidas por todos que se visualizaron bien en la cumbre de Delhi. Modi y Biden dominaron toda la acción diplomática. Vladimir Putin y Xi Jinping se quedaron en casa, pero como os decía al principio, tuvieron más impacto en la agenda que los 7 líderes europeos que asistieron en persona. Para la mayor parte de los gobiernos del mundo, la sobrerepresentación de los europeos en las instituciones mundiales es el mayor defecto de la arquitectura internacional. Esto es un problema para Biden. Por un lado, necesita trabajar con la India y con otros estados del Indo-Pacífico para que le apoyen en su contención a China. Pero claro, eso supone reducir el papel de Europa. Pero claro, si nos focalizamos más en resultados que en arquitectura, Europa es el aliado más cercano de Estados Unidos. Son los europeos, y solo los europeos, quienes comparten al 100% los objetivos de cambio climático, derechos humanos, democracia liberal, etc., que mueve a Biden y a los demócratas estadounidenses. La mayor parte de las potencias emergentes del mundo son profundamente escépticas cuando se trata de cuestiones como cambio climático, como expansión de la democracia o respeto de los derechos, por los derechos humanos. Esas ideas que hermanan a estadounidenses y europeos. Así que si la voz de Europa las instituciones mundiales se desvanecen, los objetivos, las metas en materia exterior serán mucho más difíciles de alcanzar para Biden. Un dilema complicado que no solo Biden, sino que Estados Unidos, el que venga después, tendrá que afrontar. Ahora que ya hemos regresado todos de vacaciones, lo suyo es quitarse problemas de encima. Uno de ellos es el de la factura del móvil. Con O2, la compañía de fibra y móvil más sencilla del mercado, esos problemas se esfumarán. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque con O2 no hay sorpresas en la factura, no hay cargos ocultos y todos los clientes son tratados por igual. Siempre y en toda circunstancia tendrán la mejor tarifa sin necesidad de que la pidan y sin mirar quién es o cuánto tiempo lleva en la compañía. O2 no es nueva, lleva ya 5 años con nosotros y sus clientes se cuentan por miles. No es casualidad, O2 es en muchos aspectos diferente al resto de operadoras. Os lo explico. Por un lado, tienen la mayor red de fibra del país, la de Telefónica, y una generosa cobertura 5G. Un ejemplo, podéis elegir una tarifa con 300 megas de fibra simétrica y móvil con 35 gigas de datos, asistidos por un rapidísimo 5G, por solo 35 euros al mes. Por otro, en el precio final no hay desagradables sorpresas, no hay asteriscos ni letra pequeña. De O2 te puedes marchar cuando quieras porque la permanencia simplemente no existe. En el caso de que te quieras ir, no tratarán de retenerte. Tampoco existen las llamadas y mensajes comerciales. Ah, importante, y cuando llames al número de atención al cliente, te atenderá una persona, no una máquina.
Por último, en el caso de que O2 decida mejorar sus tarifas, lo hará primero para sus clientes, sin importar el tiempo que lleven en la compañía. Eso es un buen punto, porque a menudo de las rebajas se benefician los recién llegados y no los que ya son clientes. Descúbrelo todo sobre O2 en la web o2online.es o llamando al 1551. Y recuerda, solo O2 hace las cosas como O2. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Laura, una contraescucha que responde a un llamado que hice la semana pasada. Resulta que en una La Contra, de estos que hago en el Retiro, pues les lo dediqué a hablar sobre la reunión de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont en Bruselas. Bien, pues hacía una pregunta a los espectadores que estuviesen viéndolo. Les preguntaba si alguno de ellos había votado a Sumar, que me respondiese si le parecía bien aquella reunión. Pues bien, Laura ha votado a Sumar y tiene la gentileza de responder a mi pregunta. Hola Fernando, como siempre, pues felicidades por tu programa, me encanta, estoy súper enganchada, te sigo cada día. Y hoy, precisamente escuchando, creo que el a la contra de ayer, pedías que algún contraescucha que fuera Podemitas o que hubiera votado a Sumar, te contestara acerca del encuentro de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont. Bueno, pues yo te contesto, porque yo he votado a Sumar. No me da vergüenza, de hecho estoy orgullosa de ello y yo evidentemente lo comprendo porque desde mi punto de vista, igual me equivoco, pero es mi punto de vista y el de mucha gente aquí en Cataluña, es nosotros pensamos que realmente no tendría que haber habido un juicio ni haberse judicializado todo este problema del procés, porque realmente hay que tener en cuenta que hay manifestaciones de 1 millón de personas, que eso no se ve casi nunca, que salen a la calle pidiendo algo, con lo cual los políticos es normal que tengan que responder a ello. Bueno, esta es nuestra opinión. Igual nos equivocamos, yo estoy abierta a debatir todo, pero nosotros lo sentimos así y lo que creo es que no se tiene en cuenta que hay muchas personas que pensamos así y que esto es una democracia y con lo cual hay que tener en cuenta lo que piense todo el mundo. Con lo cual, bueno, pues esa es mi opinión. Sencillamente es, como no pensamos que había que judicializar este proceso, que se tenía que resolver todo políticamente, pues veo muy bien que Yolanda Díaz haya ido a ver a Carles Puigdemont y eso es lo que pensamos. Bueno, ahora me caerá un aluvión de críticas, pero es así. Un beso muy grande, sigue, me tienes enganchadísima todas tus contras y nada, y seguimos en contacto. Un besito, adiós. Vamos a ver, Laura, plantéate lo siguiente al margen de los puntos de vista y de los sentimientos. ¿Qué te hubiese parecido que tras el golpe de Estado de 1981 se hubiese amnistiado a los golpistas? En aquel momento, aparte del asalto al Congreso de Tejero, hubo toda una trama golpista que atentó contra el Estado y la Constitución. Se les detuvo, se les juzgó y se les encerró. A mi juicio, muy poco tiempo, para lo que hicieron. Pero bueno, al menos terminaron en la cárcel. Antonio Tejero, por ejemplo, fue condenado a 30 años de cárcel y solo cumplió 15. En el 96 estaba ya en la calle. Lo que querían los golpistas del 81, al margen de los disparos en el Congreso, los bigotes y, en fin, toda la fanfarria aquella, lo que querían era cargarse la Constitución e instaurar otro régimen político. Y en la España de aquel entonces había mucha gente que lo apoyaba, que apoyaba un golpe de Estado. Tenían incluso representación parlamentaria, gracias a una coalición de extrema derecha llamada Unión Nacional, se llamaba, creo, capitaneada por Blas Piñar. Esta gente hacía manifestaciones, desfilaban por la calle, cada 20N llenaban la Castellana. Es decir, que había un movimiento popular a favor de esto. Así que esto que te sirva simplemente de espejo, para que lo mires. Es decir, que haya un movimiento popular a favor de esto o aquello ni legitima ni justifica que se dé un golpe de Estado. Nuestro país es una democracia. Luego existen cauces pacíficos para reformar la Constitución. Si los independentistas quieren la independencia, cosa que me parece perfectamente legítimo, ya saben cuál es el camino. Pero claro, es mucho más fácil envenenar a millones de personas, crearles un agravio imaginario, señalar a un enemigo, fomentar el odio hacia los que no piensan como ellos, tanto dentro de Cataluña como fuera, y sacarles a la calle. Entre tanto, fueron levantando estructuras de Estado y desatando una feroz campaña de propaganda negativa contra la democracia española en el extranjero.
En eso consistió el proceso a grandes rasgos. Esto no es una opinión, esto es un hecho. No es que yo lo sienta así, es que lo he visto con mis propios ojos. Todo lo que te digo está documentado por hechos, discursos, intervenciones en programas de televisión e infinidad de textos. Bien, esto concluyó. Todo esto del proceso concluyó alcanzó su punto álgido entre septiembre y octubre de 2017 con un golpe contra las instituciones y la legalidad vigente. Empezando por el Parlamento de Cataluña, cuyo reglamento interno pisotearon, y terminando por la propia Constitución. Yo, sinceramente, no sé qué parte de todo esto se os escapa, porque está tan a la vista que es imposible no verlo. De los responsables de aquel desaguisado, unos cuantos se quedaron en España y se expusieron a las consecuencias. Fueron puestos a disposición judicial, juzgados con todas las garantías y condenados. Pero Carles Puigdemont no estaba entre ellos. Huyó en el maletero de un coche y se marchó a Bélgica a sabiendas de que los jueces allí no iban a conceder la extradición. Esa es la persona a la que Yolanda Díaz fue a visitar a Bruselas con una sonrisa de oreja a oreja. Lo hizo como vicepresidenta de gobierno, no a título particular, como dijo ella, porque un vicepresidente de gobierno nunca visita a otro político a título particular. Solo puede hacer con un familiar o con un amigo. Para todo lo relacionado con la política, el cargo lo lleva encima las 24 horas del día. Otra cosa distinta, Laura, es que estáis dispuestos a tragar con lo que sea. En fin, vuestras razones tendréis. Pero recordad que una vez se da por buena una ilegalidad, se dan por buenas todas las que vengan después. También cabría la posibilidad de que esta Constitución no os guste y queráis derogarla. En ese caso, lo suyo es ser valiente y decirlo. No nos gusta esta Constitución y queremos derogarla y abrir un periodo constituyente, como decía Podemos allá por el año 2014-2015. El sistema no nos gusta y queremos acabar con él. Y poner una cosa nueva, la que sea, y exponerlo. Pero no se puede estar jugando a estas dos cartas, diciendo que son un partido constitucional y luego por el otro lado dando patadas a la Constitución. Bien, seguimos con Adrián, que al hilo de lo que comentaba la semana pasada, de que España, lo comentaba yo, quiero decir, es la única potencia europea con presencia en África, nos hace una salvedad. Buenos días, Fernando. Me gustaría hacer una apunte a tu respuesta a un contraescucha que hablaba sobre Ceuta. Has comentado que España era la única potencia europea que tiene presencia política en África, con Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. A esto habría que añadir las islas de Mayotte y La Reunión, que son dos territorios de ultramar franceses, una a cada lado de la isla de Madagascar. Nada más, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Reunión y Mayotte se escriben, son dos pequeñas islas en el sur del Océano Índico que desde el punto de vista geográfico, claro, forman parte de África, pero no están tan cerca como las Canarias, ¿eh? Ambas están lo suficientemente alejadas de la costa como para no haber formado parte alguna del mundo africano, por lo menos Reunión. Algo parecido a lo que sucede con Canarias, que técnicamente está en África, pero que nunca pertenecieron las Canarias a la esfera humana africana, salvo en tiempos muy remotos, cuando llegaron los primeros humanos desde el norte de África. Mayotte está más cerca, también es más pequeña, justo entre Madagascar y Mozambique. De hecho, la República de las Islas Comoras reclama Mayotte a Francia desde hace décadas, pero nada, los mayotenses prefieren ser franceses y así lo han expresado en más de un referéndum. Pero vamos, Mayotte es muy pequeña, ¿eh? Tiene menos de 300 kilómetros cuadrados. Esto es la mitad que Ibiza. Su población, eso sí, es casi toda musulmana, como en las Comoras. En el caso de Reunión es diferente. Ahí hemos de hablar más que de una isla africana, de una del Índico, como su vecina Mauricio. Estas son las islas mascareñas de los portugueses. Está muy lejos de la costa del continente, a más de 2.000 kilómetros y a unos 800 de Madagascar. Bueno, la isla estaba deshabitada cuando llegaron los portugueses en el siglo XVI y se colonizó ya muy posteriormente con gente llegada de Francia, de Indochina, de la India y también del continente africano. Sí que tomando en cuenta la distancia al continente y la cultura local, la excepción sería Mayotte, pero no Reunión. Mayotte sí podíamos considerarlo parte de África. Reunión, sinceramente, te lo digo, Adrián, difícilmente. Así que tendríamos dos excepciones, Ceuta, Melilla y la isla de Mayotte en el sur de África. Bien, vamos ahora con César, que es chileno y que nos habla del 50 aniversario del golpe de Augusto Pinochet. Primero, agradecerte tus programas. Escucho habitualmente el programa de actualidad y también el programa en el que recomiendas libros y también el que recomiendas películas. Me ha servido de mucho. Suelo ver películas que recomiendas con mi hijo. También el programa Historia. Así es que muchas gracias por tu trabajo. Acabo de escuchar el programa que hiciste sobre Marruecos
y una de las reflexiones que haces me enlaza con la fecha que estamos conmemorando aquí en Chile, que hoy día es 11 de septiembre, que es la fecha que aquí en Chile todos los políticos salen tratando de llevar agua para su molino, que Pinochet, que Allende, que el golpe militar y bla, 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 bla. Eh, a lo que voy yo es que echo de menos en todas estas reflexiones, que con todo lo que le puede pedir uno a los políticos, a mí me parece bastante más interesante, no cuando empezó el régimen militar, sino cuando termina y por qué termina. ¿Qué es lo que lleva a un dictador a perder el poder? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo enlazo con el programa de Marruecos? Porque tú dijiste que el régimen marroquí no está muy interesado en realidad en los temas económicos y en realidad su interés principal es mantenerse y mantener a su entorno en el poder. Pienso que en el caso de Pinochet, el gran error, entre comillas, por suerte, fue liberalizar la economía, cosa que no hizo en un principio. Pinochet era muy estadista y que es un ejemplo muy interesante desde el punto de vista histórico, y aquí es por lo que te hablo, porque tú deberías o podrías, perdón, dar una perspectiva más amplia sobre cómo caen los regímenes dictatoriales. No sé, siempre hemos escuchado que el régimen comunista cayó por liberalizarse y cosas así. Y en menor escala, lo de Pinochet, porque fue una pérdida de poder pacífica. Puede estar en gran porcentaje explicado que el liberalismo económico, el tan maldito neoliberalismo, por así decirlo, fue en el fondo la principal causa de su término. Porque, o sea, el relato común acá en Chile es que las protestas organizadas del pueblo, cantando himnos andinos, hicieron que el dictador huyera temeroso de este pueblo unido que jamás será vencido, y estas cosas que hemos visto que en otros regímenes dictatoriales como el Cuba ahora o el mismo Venezuela, las protestas del pueblo en realidad pocas consecuencias prácticas tienen. Y también está el relato del otro lado que dice que Pinochet era un noble demócrata que dejó el poder porque su corazón patriota siguió el ejemplo de Bernardo Higgins, no sé. Sería interesante que hiciéramos reflexiones históricas al respecto, repito, sobre el tema del término del régimen y cómo el liberalismo económico es una cosa que no deben hacer los regímenes si quieren mantener el poder. Eso, muy buen día. Bueno, el golpe de Pinochet fue hace ya 50 años, acaban de celebrarse y entra el aniversario y entra más en los libros de historia que otra cosa. La dictadura además acabó hace ya mucho tiempo, hace más de 30 años, por lo que es un tema más de historiadores que de periodistas. Pero bueno, me consta que en Chile lo viven como si hubiese pasado ayer. Un poco lo de aquí con el franquismo. Respecto a las reformas económicas de Pinochet, a ver, estas no se produjeron hasta 1980, cuando empezaron a implementarse a partir del año 80, cuando ya la Junta Militar llevaban ya 7 años en el poder. El primer pinochetismo es tremendamente estatista. Por razones que desconozco, decidió imprimir un nuevo rumbo a la economía chilena a partir del año 80, implementando una serie de reformas pro mercado que sentaron muy bien a la economía chilena y dejaron además listo el camino para que se recuperase la democracia a finales de esa década. Cuando digo que sentaron muy bien, en fin, no hay más que irse a los números, los que había antes y los que empezó a haber después. De nuevo, esto no es una opinión, es un hecho. Pinochet hizo un referéndum en el que preguntaba a los chilenos, esto fue en el 88, si les parecía bien que estuviese 10 años más en el poder.
el plebiscito lo perdió, creo que votaron un 55% en contra y un 45% a favor. Hablo de memoria, pero los números son por ahí, ¿eh? Comprobó que Chile prefería regresar a la democracia y fue entonces cuando terminó la dictadura, él se marchó y se hizo la transición, que en Chile fue rapidísima. En el 89 hubo elecciones presidenciales en diciembre de ese año, presidenciales y parlamentarias, de las que salió elegido Patricio Aylwin, que su presidencia empezó el año siguiente, en 1990. Poco después se reformó la Constitución y dio comienzo el Chile actual. De esto de Pinochet he pensado en hacer una contrahistoria, pero al estar tan cerca y levantar aún tantas pasiones, pues no sé yo si será la mejor idea. Bien, vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas de Apple en China. La dictadura china identifica a la empresa estadounidense con el gobierno estadounidense y toma una medida proteccionista alegando razones de seguridad. Gran noticia para los funcionarios chinos que su gobierno quiera que sus datos no estén en manos extranjeras, ya que podrían hacer con ellos a saber qué barrabasadas, y que ahora estos estén en manos de su gobierno, seguramente incapaz de hacer ninguna. La dictadura no pretende que no se ordeñe a su población, pretende monopolizar el ordeño. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 13, mañana 14, y estaré de vuelta. Hasta mañana.